En este momento, Caro, están operando al gobernador Martín Yarlora. Correcto, esto está sucediendo, abrías el programa comentando esta información de que la intervención está siendo llevada a cabo en el Hospital San Roque, en la bajada Pucará. Ahí va a arrancar el programa y Sofi, bueno, pudo cruzarlo en el momento del ingreso, pero aparentemente, según lo que se informó, es una operación ambulatoria, un tema que venía ya pendiente, que venía teniendo el gobernador Martín Yarlora, y bueno, le estarían dando solución en el día de hoy. La noticia, no solamente la intervención, sino la elección de que sea en un hospital público, como se opera gran parte de la población cordobesa. Se llama, ¿no? Correcto. Bueno, estamos en línea con Guillermo Romero Reina, que es jefe de la cirugía general de la sede Nueva Córdoba del Sanatorio Allende, que por supuesto están operando en otro nosocomio al gobernador Yarlora, pero dada su experiencia nos va a contar de qué se trata esta enfermedad, porque aprovechamos estas situaciones para poner a la gente, para ponernos todos en conocimiento de cuáles son algunos problemas que nos pueden aquejar de salud. ¿Cómo le va, doctor Romero Reina? Gracias por atendernos. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Al contrario, ¿qué es la hernia epigástrica? Una hernia es una protrusión o salida de un órgano o un tejido a través de un orificio o un defecto en la pared abdominal. Suelen ser congénitas, uno los trae de nacimiento, o se adquieren con los años, con el aumento de peso, con los embarazos, con los ejercicios exagerados. Se le llama hernia epigástrica por la localización que tiene. Está ubicado entre el ombligo y el sifoides. En esa zona se llama epigastrio, se le denomina epigastrio. Por eso que se llama hernia epigástrica. Hay hernias umbilicales que están en el ombligo, superumbilicales, hay hernias inguinales. Claro. Pero básicamente se detectan por un pequeño bulto en la línea media, porque todos los seres humanos tenemos en la línea media una línea que se llama línea blanca o línea alba, que es una zona más débil que el resto de la pared abdominal. Y es bastante frecuente que aparezcan a cierta edad este tipo de hernias, que normalmente son chicas, pero cuando se hacen un poquito más grandes, tiende a introducirse intestino en ese orificio, y es ahí donde empiezan los problemas. Claro. Por eso siempre es conveniente solucionarlo cuando son hernias pequeñas, obviamente, ¿no? Escuchaba decir que a los voceros del gobernador, y esto, digamos, lo tomo como ejemplo general, no lo quiero involucrar a usted en la opinión, que esto lo traía de hacía mucho tiempo, incluso de la época en que él jugaba al básquet en San Francisco, y que le producía dolor, sobre todo cuando estaba de pie. Esto es, ahora sí, a nivel general. ¿Puede llevarse durante tanto tiempo una hernia epigástrica? Sí. y puede doler en momentos específicos? Normalmente se lleva mucho tiempo porque es un bulto normalmente pequeño, que no suele molestar mucho. Molesta en realidad al subir o bajar del auto, al hacer alguna actividad física, y sobre todo al ir aumentando de peso. Los hombres normalmente, a diferencia de las mujeres, engordamos prácticamente el abdomen. Entonces, al aumentar la presión dentro del abdomen, si uno tiene un defecto en la pared, un orificio, y por ahí se mete un poquito de grasa preperitoneal que se llama, o llega a entrar un pedazo de intestino, obviamente puede producir ese tipo de dolores, y sí, la puede haber tenido hace muchísimos años. Bien. Igual que hay muchísima gente que tiene hernias umbilicales durante décadas a veces. Claro. Doctor, en el marco de la recuperación, ¿cómo es el proceso? Escuchamos, bueno, que era ambulatorio, pero ¿cuáles son los cuidados y si permite hacer actividades, actividades laborales? Este tipo de hernia epigástrica pequeña, normalmente el tratamiento es ambulatorio. Se llama hernioplastia. Cualquier reparo de cualquier hernia se llama hernioplastia. En este caso, hernioplastia epigástrica. Las recuperaciones rápidas son no más de 7 días. Depende mucho del tamaño del orificio que tenga. Si es una hernia pequeña que tiene menos de 1,5 centímetros, normalmente se hace una sutura solamente. Claro. Y no se coloca malla. Una malla es un refuerzo que se pone. Cuando el orificio tiene más de 1,5 centímetros, 2 centímetros, lo conveniente es poner una malla, una especie de tela mosquitera, para que más o menos entiendan lo que es. Ajá. Que es de un material que se llama polipropileno, que le da mucho más fuerza a la reparación, pero
es cuando los orificios tienen más de 1,5 centímetros. Y la recuperación es eso, 1 semana, 10 días. Para poder manejar habitualmente son 7 días. Y para hacer actividades físicas, sí. Depende mucho de la edad. No es lo mismo un chico de 25 años que a los 15 días puede estar corriendo, jugando el tenis, haciendo lo que quiera. Y con una persona de más de 50 años que no es lo mismo, ¿no? La recuperación es más lenta, obviamente. Normalmente después de los 40, 45 años ya 3 semanas, 4 semanas es un tiempo prudencial. Y también hay una cosa, depende qué se haga, porque se puede hacer la cirugía convencional, que es la que tengo entendido que le están haciendo el gobernador, se puede hacer también por vía laparoscópica y se puede hacer actualmente hasta con el robot, que nosotros tenemos ahora hace poco acá en el Sanatorio Allende. Depende también de de qué procedimiento se utilice. Y doctor, ¿eso está también en los hospitales públicos de Córdoba, esa tecnología? Sí, la laparoscopía tienen. Laparoscopía tienen, robot no tienen, pero bien, laparoscopía sí tienen. Bien. Está bien. Pero depende mucho del tamaño de la hernia. Claro. Una hernia pequeña con una incisión de 2 centímetros se soluciona. Si es un poco más grande, la incisión tendría que ser bastante más grande, entonces ahí es donde entraría en juego la laparoscopia, que es más estética, es más rápida la recuperación y el fin es básicamente el mismo. Bueno, qué bárbaro cómo en todas las situaciones por las que hemos pasado sobre temas de salud, ya sea por una cuestión de la importancia de las personas afectadas o cuando son temas generales, el tema del sobrepeso aparece siempre como una causa, ¿no? Y el gobernador está, me parece a mí, y esto ya me hago cargo de lo que digo, por una cuestión de mirar nomás, me parece que tendría que bajar unos kilos por salud, ¿no? No puedo opinar de gobernador. No, yo digo en general, sí, seguro. Lo ideal, obviamente, es mantenerse en un peso adecuado. El índice de masa corporal tiene que ser el adecuado dependiendo de la edad de cada persona. Pero sí, siempre lo ideal es tratar de que el aumento del volumen de la grasa, porque tenemos grasa visceral junto con los intestinos, y esa es la grasa que normalmente proobstruye en estos orificios. Entonces, si uno se mantiene un poco más delgado, hay menos posibilidad de que estas hernias aparezcan y menos posibilidad de complicaciones, obviamente. La complicación más grave es cuando el orificio es grande y se introduce intestino, porque ahí es donde se pueden producir atascamientos, estrangulamientos, y eso lleva a cirugías de urgencia. Esto, por lo que entiendo, ha sido una cirugía totalmente programada, así que no tendría ningún tipo de problema, obviamente. Bueno, doctor Reina, gracias por este contacto, muy amable. Bueno, un placer, muchísimas gracias por llamar.